Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por tomarse un espacio de su tiempo para estar en este encuentro. Eh, pues quisimos hacer este encuentro porque como próximamente vamos a hacer el curso de composición de canciones para el bienestar, entonces queríamos que primero ustedes conocieran un poco de qué se trata, ¿no? Entonces acá estamos con Nicolás Soto, que él va a ser el profe que va a guiar este curso de 8 encuentros. Bueno, yo me presento, soy Luz María Correa, yo me encargo de organizar toda la parte de formación, los cursos en Sono. Y bueno, en esta ocasión, entonces, pues Nico nos va a mostrar un poco de la experiencia que él ha tenido en la composición de canciones, como músico, como musicoterapeuta. Entonces, bueno, pues Nico, si quieres cuéntanos entonces cómo es todo el proceso de composición en el contexto de musicoterapéutico. Ajá. De acuerdo. Pues buenas tardes a todas, a todos. Mucho gusto. Pues bueno, les cuento. Yo soy compositor musical. Me he dedicado mucho pues a esta área, desde la composición de música cinematográfica en proyectos de danza y otros. Y también soy musicoterapeuta, egresado de la maestría que hay en la Universidad Nacional. Provengo de Chile, pero ya llevo 9 años en Colombia, entonces he desempeñado gran parte de mi trabajo pues, aquí en este territorio, en proyectos comunitarios, en musicoterapia, en ámbitos clínicos también, en hospitales, en cuidados intensivos y en otros ámbitos que son como contextos de educación. Y realmente el trabajo de composición ha sido importante en estos contextos, pensando no solamente la composición como un producto, como un resultado, que también es muy importante y estamos muy, quizás muy frecuente para nosotros en general pensar en la composición como un resultado, pero también es muy importante en estos procesos pensar en la composición justamente como algo que se va desarrollando no solamente de mano de una persona, sino que en muchas ocasiones en creaciones conjuntas, ¿sí? Es decir, el proceso mismo de la creación eh, tiene unas implicancias pues, que pueden ser significativas en la salud, en el bienestar o en la convivencia. Entonces, eso es que les voy a compartir. Quisiera pedirles, si es posible, si están de acuerdo, que podamos estar un momentito con la cámara encendida para algo muy sencillo que podemos hacer, como para yo un poco identificar quiénes están aquí, cómo estamos, cómo llegamos a este espacio. Hola Federico, qué alegría tenerte por acá. Hola Patricia. Hola Claudia, María, bienvenidos. Buenas Hola noches. Francisco y Natalia. Hola Rubén. Hola Juan, Catalina, Jenny, Taya. Muy bien. Bueno, qué alegría que somos un Hola, grupo hola. numeroso. Bienvenido Omar. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, entonces lo primero, pues voy a estar luego hablando un buen ratito, digamos, compartiendo algunos ejemplos, explicando algunas cosas, pero sí me gustaría que nos podamos disponer un poco. Entonces les invito a que frotemos las manos un momentito, les demos algo de calor, no sé, al menos donde estoy yo, está moderado, algo de frío, pero no demasiado. Y podemos hacer un poco que suene, que se escuche esto. Muy bien. Entonces les voy a pedir que cuando dé la indicación puedan encender sus micrófonos y escuchar cómo suena esto. Entonces ahí va, micrófonos encendidos. Muy bien, y cerramos. Ahora les voy a pedir que la próxima vez que encendamos los micrófonos hagamos un sonido con la M. Un sonido largo, simplemente con la M. Veamos qué pasa. Y ahí va, encender los micrófonos. Y cerramos. Muy bien. Les voy a seguir pidiendo algunas cosas. Que cada quien escoja una vocal.
cualquiera. Y ahí va una vocal cantada a la 1, a las 2 y a las 3. Oh, 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 oh. Bien, ahí podemos cerrar. Excelente. Ahora les voy a pedir que ojalá cada quien pueda cantar una palabra que tenga esa vocal. Veamos qué pasa. Primera palabra que les venga a la mente con esa vocal. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Y cerramos ahí. Voy a compartir por aquí un par de acordes simplemente. Les voy a pedir que mientras están con micrófonos apagados, vuelvan a cantar esa palabra de diferentes maneras. Encuentren diferentes formas de cantar esa palabra y quizás que la forma en que cantan se parezca a la palabra. Y les voy a pedir que cada quien construya una frase con esa palabra que puedan cantar. Y la prueben para ustedes mismos. Una frase con esa palabra. Pueden ir probando, cantando. Y cuando encuentren esa frase con esa palabra, quizás pueden empezar a definir una melodía que les sea muy fácil de recordar. Y le voy a pedir a alguien que se anime y que nos pueda compartir esa frase. Fede. Ahí me parece que Fede ibas a compartir. Ahí está. Ayer soñaba con un lugar. Ayer soñaba. Ayer
soñaba con un lugar. Ayer soñaba. Y Jenny Marcela. No sé qué pasa, Jenny, casi no te oigo. Si quieres, Jenny, puedes escribirnos tu frase aquí en el chat. Algo pasa ahí con el audio. No sé qué será. Está como un ruido. Vamos a probar Jenny mientras con Claudia. A ver si se nos soluciona. Es la fruta más bella en uva. Es la fruta más bella. Y les voy a pedir a todas y todos que hagamos el experimento de abrir los micrófonos y que cada quien cante su frase. A ver qué pasa. Es un juego. Un elefante nos permite soñar, permite yo desafío. Bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Qué alegría que se animaran a compartir sus voces, aún con este medio, ¿no? Al que nos hemos estado acostumbrando de alguna manera, ¿no?
pero que de todos modos, incluso en esta virtualidad, ¿no? Podemos tener experiencia donde nos sintamos parte de algo, compartiendo ideas. Y, y bueno, y esto que acabamos de hacer, pues realmente podríamos decir, es una mezcla entre que estábamos como improvisando, pero a la vez estábamos definiendo cosas, estábamos entrando un poquito en la composición. Y pueden haber formas muy amigables o facilitadoras, por así decirlo, de poder encontrar ideas, ideas nuevas, ideas espontáneas, a veces cosas que simplemente surgen y brotan, a veces otras que hacemos ya con un sentido mucho más pensado, reflexionado desde antes. Em, pero por ejemplo, si nosotros fuéramos un grupo de trabajo, perfectamente podríamos entrar a unir, enlazar las ideas que salen de cada uno y cada uno y empezar a hacer composiciones colectivas. O de esta frase, si para cada quien resultó significativa o le trae algo, podría ser el inicio de una canción que podrían empezar a desarrollar. O simplemente usar esa estrategia de empezar con una vocal, una palabra y una frase para componer otra cosa nueva en otro momento, ¿sí? Entonces, de lo que voy a compartir, de pronto son algunos ejemplos de contexto donde se han usado diversas estrategias con el fin pues, de crear y componer, muy relacionado con lo del curso, que es salud, convivencia y bienestar. Ya veremos pues en qué medidas o en qué proporciones. Muchos de los ejemplos que voy a compartir no son solo de procesos en musicoterapia, sino de otros contextos donde incluso se puede tomar, ¿no? Como casi la musicoterapia, por así decirlo, además de como profesión y disciplina, como una fuente también que va desarrollando conocimiento y que puede ser aprovechado, digamos, en algunas medidas en otros campos. Por ejemplo, pedagogos musicales que de pronto ven qué importante es dentro de este abordaje pedagógico que esté presente la creatividad, que esté presente ese hacer juntos, que esté presente la colaboración más que la competencia, y eso también lo podemos fomentar, por ejemplo, con estrategias de este tipo. Incluso a veces gente que está muy dedicada a la composición en sí, o cualquiera de nosotros, puede decir, bueno, yo quiero componer algo con una aplicabilidad en específico, que apoye un procedimiento que alguien tiene que hacer, que apoye la enseñanza de tal contenido. Y también podemos crear recursos musicales, ¿no? que puedan favorecer esto, ¿sí? Esto que digo, pues no necesariamente está dentro del contexto de la musicoterapia, sino que puede tener otras aplicaciones también. Entonces voy a ir mezclando ahí como entre ejemplos. Y bueno, voy a empezar compartiéndoles un proceso en el que pude participar, que fue hace ya bastantes años, porque estaba desarrollando trabajo de grado de composición junto a dos colegas, amigos, y habíamos pensado en hacer un disco de música para niños que pudiera ser un recurso musical terapéutico o complementario o de apoyo para los fonoaudiólogos, ¿sí? Que trabajan con niños pequeños que muchas veces tienen la dificultad para pronunciar la R. Imagínense algo así súper concreto, ¿sí? Que se llama dislalia de R, ¿cierto? Y que en muchos contextos, pues al menos de habla hispana, es como que si uno a los 6 años no puede pronunciar la R, puede generar algunas problemáticas en la lectoescritura y otros. Y claro, muchas veces es un desafío, ¿no? Para los fonoaudiólogos de hacer, bueno, ¿cómo llevamos estos pasos y estos procedimientos que sean llevaderos para los niños, que sean un poco más lúdicos y que no se base solo en repetir como algo que debo hacer, pero quizás no me genera a mí una motivación especial para hacerlo, un sentido de por qué tengo que repetir esto, ¿sí? Entonces la idea de componer ese disco era justamente con la asesoría de fonoaudiólogos poder desarrollar una serie de pasos y praxias, ¿cierto? Ejercicios y otros que pudieran estar contenidos en las canciones, en una historia, para que fuera algo lúdico y llamativo y que los mismos fonoaudiólogos con su criterio profesional pudieran aplicar y pudieran aprovechar ese recurso. O en algunos casos, pues las personas también pudieran adquirirlo y aprovecharlo, pero siempre ojalá con una guía. Y esto traía casi, por así decirlo, un pequeño manual de instrucciones. Es decir, no es la música que lo hace por sí solo, sino por lo general la música es también cómo es la disposición que tenemos a esa escucha, ¿no? Si vamos a hacer algo con esta música, y ahí es donde sirve nosotros, si vamos a hacer ese tipo de aplicaciones o recursos, poder hacer recomendaciones para su uso justamente. Entonces,
Aquí les voy a compartir simplemente un poco de audio de una de las canciones. Eh, Audio de la computadora, aquí está. Esta era una canción... todo el disco se basa en la historia de un niño que no podía pronunciar la R. Entonces va en una aventura, todas las canciones están conectadas, por así decirlo, con diálogos, en verdad atraviesa una historia. Y esta es una que se llamaba Oye Caballito, se hace amigo de un caballo, y justamente aparece mucho la praxia del que es súper importante para el fortalecimiento de la lengua, que es uno de los motivos, digamos, que más influyen en poder producir ese fonema. Entonces, bueno, aquí suena un fragmentito muy breve. Caballito, ¿esto es lo más veloz que avanzas? ¿Te gustaría ir más rápido? ¡Claro que sí! Oye, caballito, dime por qué vas tan lento. Oye, caballito, ¿por qué vas tan despacito? ¿Crees que voy lento? Sí. Entonces tienes que repetir el sonido de mis pasos. Tienes que seguir. Por ejemplo, en ese disco hay géneros muy diversos. Ahí se cambió solito. Había un rock, por ejemplo, que venía después, La Bruja Motociclista. Bueno, hay una samba de un bosque, hay una cumbia con la que termina el disco. Entonces pasaba por una diversidad de géneros y contextos que podrían ser llamativos. De pronto, al menos eso ya fue hecho hace unos 10 años más o menos. Pero bueno, pensábamos en que pudiera ser interesante para los niños pues, de esa época y en ese momento. Em, y por ejemplo, bueno, esto iba... A ver si les puedo mostrar aquí. Ah, bueno, esa era como la portada del disco. Ahí, bueno, cada cosa tenía su animación, lo visual nos parecía súper importante. Sus dibujos, ese era el caballito. Pero entonces les voy a mostrar rápidamente este folleto que decía, que era como un poco la guía de instrucciones, ¿no? Es decir, composiciones para niños, pues hay un montón, ¿no? Y cosas que son mucho relacionadas con el aprendizaje, como guías. Y en este caso, como digo, era un recurso musical terapéutico, podríamos decirlo así, para fonoaudiólogos, ¿no? No es una terapia en sí, es un recurso para la terapia que pueden usar pues, los profesionales o las personas en su casa con un criterio. Entonces, este folleto que decíamos del guía era justamente una serie de explicaciones cómo cada canción tenía unas características, tenía uno de los pasos dentro de la terapia como para tener en cuenta. Por ejemplo, la que escuchamos de Oye Caballito eran unas praxias justamente chasquido, que era este, pero aparece luego otro que es un zumbido. Y esto va pues en un orden lógico y así con cada canción, ¿vale? Entonces, era interesante para nosotros, imagínense, nos estábamos graduando de estudiar composición y pudimos haber hecho simplemente una obra, no sé, orquestal, digámoslo. Y no sé, nos llamó la atención este camino. Y bueno, desde ahí en mí surgieron también otros intereses ya por la musicoterapia que lo estudié posteriormente. Eh, pero ya, ese era uno de los ejemplos que quería compartir como de podemos componer cosas con un fin determinado, pero lo importante es que tengamos en cuenta eso. No es solo la música lo que lo hace, no es como que fuera un dispositivo que la música hace todo. Por lo general es importante que haya una disposición de cómo vamos a escuchar. En este caso, el disco era principalmente cantado por un niño. Entonces eso ya sabíamos que podría ser más fácil de cantar por otros niños también, porque escuchaba con una voz de pronto que pudiera ser similar, hubiera algún tipo de identificación, etcétera. Y ahí es donde uno piensa, porque muchas veces para construir música para niños uno dirá, bueno, ¿qué intervalos serán los más apropiados? Y otros aspectos musicales que vale la pena tener en cuenta. Pero acá veíamos, bueno, esto era muy cantado por un niño justamente que hacía el disco. De pronto se les facilitaba, pero veíamos que podían ser melodías que podían ser internalizadas con cierta facilidad también. Bueno,
Otro ejemplo que les quisiera dar de recurso musical terapéutico, por ejemplo, un trabajo que estoy actualmente desarrollando con una amiga que está muy dedicada al yoga, por ejemplo, y ella en su contexto, digamos, hay unas prácticas de meditación en específico, hacen muchos procesos que tienen que ver con ciclos de respiración específicos, que han pensado que por qué vale la pena, no sé, inhalar cierta cantidad de tiempo, retener y exhalar. Y que digamos puede que algunas sean muy llevaderas para algunos, no tan exigentes, y otras que parecen prácticamente una práctica casi como el yoga, ¿no? Que muchas veces se puede volver exigente también, ¿no? Un gran desafío. Y en este caso, claro, está pensado también para personas que quieren abordar esa práctica en un nivel mayor de profundidad, ¿sí? Y como digo, no es que sea un recurso saludable de por sí, lo puede ser, depende de cómo se aplique, pero también está pensado para la práctica de estas personas que quieren entrenarse como en estos aspectos de la respiración en mayor profundidad. Entonces, claro, es una música que quizás nos va a parecer, sí, tiene alguna cualidad que podríamos asociar con algo tranquilo. Por ahí hay unas sonoridades como suaves, delicadas, y tiene este ejemplo que voy a mostrar como, o así está pensado, ¿no? Como que estén diferenciados dos momentos. Y es porque en estas prácticas ella me comentaba que muchas veces o tienen que estar usando un cronómetro, o tienen que estar contando en su mente segundos, y aunque es otra cosa muy diferente a lo que mostraba de esto de fonoaudiología, pasa algo parecido, es decir, como repito o me centro, pero a veces se vuelve algo muy mecánico. Entonces la música puede facilitar que sea una experiencia pues mucho más agradable, llevadera, natural. Eh, a ver, se me... aquí está. Entonces les comparto un poco de esta música. Cuando escuchemos por ahí, si no me equivoco, en esta versión hay un arpa y tambor de olas que asociamos con que podría invitar a la inhalación. Y en un momento en que suena una voz y flauta, podríamos asociar a la exhalación, por si alguien quiere hacer la prueba. Un fragmentito por poner un ejemplo. Esa es una música que dura ahí 31 minutos en una tónica parecida, pues va variando levemente. Quizás lo único constante sí es ese tempo, ¿no? Entonces, con esta música, por ejemplo, si hago una comparación con lo que pasa en musicoterapia, por ejemplo, contando rápidamente en el contexto hospitalario, muchas veces acompañamos procesos de respiración de las personas, pero no es una cosa, digamos, como exacta, por así decirlo, de que tiene que ser tal cantidad de tiempo, sino que uno mucho más va empatando en la música, cómo es ese ciclo de la persona, de pronto si está un poquito inestable, irregular, cómo ayudamos en la música que invite a que sea un poco más regular, un poco más constante. Esto es diferente en cuanto a que, como digo, es un recurso musical que está pensado con unos ciclos y unos tiempos determinados porque es una práctica meditativa que tiene esas características. Esta era como intermedio, podríamos decir, que tenía un ciclo un poco lento, pero hay otros que, no sé, son 20 segundos inhalando, 20 reteniendo, 20 exhalando, que puede ser muy exigente. Entonces hay personas que están interesadas en abordar esa práctica.
y hay otros que son pues mucho más cortos y que para cualquiera de nosotros podría ser muy cómodo y puede acompañar un momento tranquilo. Y en últimas, incluso no hacemos la experiencia de la respiración con estas características como está planteado ahí en la música, puede resultar una música tranquila, posiblemente cálida o agradable que pueda acompañar un momento. Entonces ese es como un proyecto ya específico llamado Paván, sobre respiración consciente se ha titulado. Bien, pero entonces ahora voy a pasar a mostrar otro tipo de ejemplos que no son como en este caso yo como compositor, ¿cierto? Ofreciendo recursos para ciertas estrategias, sino ya cómo es ese proceso de crear con otros, ¿sí? Cómo es este trabajo colaborativo, la composición en conjunto. Porque pasa mucho que cuando uno está estudiando composición, salvo algunas excepciones, la mayoría de las veces es como usted componga solo, ¿sí? Es como tu cualidad artística o tu desarrollo, lo que estás haciendo, tu identidad, bueno. Pero entonces es muy interesante justamente los procesos de musicoterapia, sobre todo cuando son grupales o comunitarios, componer juntos, ¿no? Porque eso implica convivencia, implica, imagínense, ponernos de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que queremos decir, tenemos pensamientos diferentes, opuestos, cómo conciliamos las ideas, cómo proyectamos lo que como comunidad esperamos, necesitamos, anhelamos, ojalá acciones que podríamos desarrollar, o cómo hacemos una documentación de memoria, ¿sí? De lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado. Entonces voy a darles un par de ejemplos. El primero, un poco parecido a esto, que fue el primero un poco para niños y el otro ya un poco a nivel más adultos. Este primer ejemplo de composición colectiva es con niños en un contexto más pedagógico, en una clase de iniciación musical. Y esto fue a inicios del año pasado, ¿cierto? Iniciaba la pandemia, los niños estaban en sus primeros procesos de clases virtuales, y esto afortunadamente pudo ser un proceso donde se involucró también la familia. Y son unos cursos libres que se ofrecen en la Universidad Nacional, es decir, estaba por fuera de su contexto ya de las clases del día a día. Uno podría pensar, uy, los niños deben estar cansados también de tanta virtualidad, pero bueno, quisieron inscribirse en estas clases de iniciación musical y fue un proceso muy significativo en cuanto a que si bien era pedagogía, me atrevo a decir que tomar, ¿no? O ciertas reflexiones, posibilidades que uno ve con frecuencia en el ámbito de la musicoterapia puede aportar a que para ellos sea una experiencia también expresiva, creativa, de vínculo entre los compañeros, pero también de vínculo dentro de la misma familia, ¿no? Y por las retroalimentaciones que dieron, pareció haber sido un proceso muy importante dentro de este contexto de pandemia. Entonces les voy a mostrar la composición que hicieron colectiva y de pronto les doy algunos detalles más de cómo fue ese proceso de crearlo. Entonces esta es La música me hace soñar, se llama esta composición. A ver. Tengo muchas ventanas aquí abiertas y me confundo un poco. Listo. Aquí la voy a compartir completa, dura casi 3 minutitos. Me gusta tocar canciones en el piano. Me gusta cómo toca el piano el gorila de Zinc. La música me gusta porque puedes expresarte. Porque me hace compañía y da momentos agradables. La música me hace soñar, sus melodías me hacen cantar. A mí me gusta escuchar música linda que me hace soñar. Nos gusta escuchar nuestra música favorita. Un grupo tan grandioso
música me hace soñar, sus melodías me hacen cantar. A mí me gusta escuchar música linda que me hace soñar. Entonces, a mí me pasa ahora que vuelvo a ver esto, ya ha pasado más de un año y me conmueve, digo yo, porque claro, me hace recordar de que para que ese fuera el resultado, por así decirlo, como un producto, es que hubo un proceso que fue muy, muy especial, ¿sí? Con este grupo. Yo comentaba con algunas personas que llevo varios años dando esta clase en la universidad, sí, han pasado muchos procesos, pero yo de alguna manera sentía que con este grupo fue como el proceso más trascendental, por así decirlo, y fue ese inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, naturalmente había una conmoción mayor quizá de las familias, todo estaba un poco sensible el ambiente, pero justamente fue como ver cómo este espacio, que incluso de pedagogía musical, fue oportuno pues para abordar algunas cosas al respecto. Para estar creativos, para estar unidos, para estar proyectando. Em, y es interesante, me gusta mucho, ¿no? De esta canción una parte cuando dice, nos gusta escuchar nuestra música favorita, un grupo tan grandioso con mucha diversidad, Chainsmokers, que me parece que es como un DJ, Michael Jackson, desde Yatra al rock and roll, la música que alaba a Dios e incluso el K-pop. Y era porque cada quien había hablado un poco de sus gustos musicales, preferencias, entonces fue como decir, bueno, o sea, de alguna manera está puesto en la canción ese aceptar la diversidad de gustos y preferencias que había en este grupo de niños, niñas y las familias, ¿sí? Y era algo que personalmente, pues en la pedagogía musical me ha parecido siempre importante reforzar, ¿no? Como más decir, debe ser esta música o esta otra. Obviamente, si alguien está estudiando un instrumento específico y hay unos métodos, pues habrá un repertorio más familiar, pero en esto que es iniciación musical, ¿qué es lo importante? También aprendíamos un poco de solfeo inicial, algunas cositas ya muy puntuales, pero todo en función de cómo lo hacemos práctico, ¿no? Lo hacemos vivo, lo hacemos creativo, hacemos que sea un juego, hacemos que en verdad estamos creando música y viviendo experiencias musicales, ¿sí? Entonces ese fue el proceso. Por ejemplo, bueno, cada quien había dado una frase sobre la temática de la música o los gustos musicales o qué les generaba la música, ¿no? Por eso salió una frase, la música me hace soñar, sus melodías me hacen cantar y para todos fue como, uy, claro, ese es como el coro o estribillo, ¿no? Y el título de la canción finalmente. Pero entonces, para escoger la melodía, estaba la frase, alguien la había dicho escrita, pero entonces habíamos como 14 estudiantes y cada uno grabó una opción de melodía con esa frase. Y entonces durante una semana nos dedicamos a escuchar, bueno, las diferentes posibilidades en familia, en casa, y había un cuadrito para que hicieran una votación, qué melodía les gustaba más. Uy, a mí me gustó la melodía 8 y la número 10, tal, hicimos el conteo, ganaron dos melodías, entonces las fusionamos y ahí quedó. Entonces es una cosa muy de colaboración, muy de generar acuerdos, ¿sí? Muchas veces uno puede facilitar, pero la idea es que las personas puedan ser quienes toman su decisión. Ah, y ahí se van que dice Francisco, los vi aquí muy conectados y con instrumentos y todo. Ojalá podamos compartir otro espacio musical. Muchas gracias por su participación y bueno, yo creo que luego Luz María les puede compartir lo que sigue de la charla para que puedan ver si querían conocer los otros ejemplos. Que les vaya muy bien. Gracias, muy bonito todo. Sí, listo. Entonces, continuamos. Em, bueno, este era un ejemplo ya de composición colaborativa y les voy a compartir otro ejemplo que está relacionado con esto y que fue un proceso al que me invitó justamente Rubén, que anda por aquí, que también es musicoterapeuta, y para trabajar con un proyecto que es del Museo de la Memoria de Colombia, ¿no? Y se reunió a un equipo de personas que habían tenido procesos previos de composición musical, componiendo canciones en sus contextos territoriales, eh, y habían participado en un proyecto que se desarrolló aquí en Colombia hace varios años, llamado Tocó Cantar,
en el que las personas pues pasaron propuestas de composiciones de canciones relacionadas con las temáticas del conflicto armado colombiano. Entonces ahí pudieron hacer toda una producción en estudios de grabación. Yo me puse a escuchar material de varias canciones, hay muchísimas canciones, me pareció un proyecto maravilloso cuando ya lo pude conocer. Yo no participé de ese primer proceso, sino que la invitación que me hicieron fue a participar de un proceso ya que se desarrolló el año pasado, también así, ya virtual. Entonces nos tocó ser muy creativos, recursivos con todo para poder producir también, porque eso es algo que nos invita a esto, ¿no? La composición como algo que queda y que puede quedar a veces muy sencillo en una nota de voz, pero a veces vale la pena también decir, bueno, ¿cómo lo materializamos? Casi como, no sé, con sus arreglos, con lo que sea importante pues para el grupo o la comunidad con la que estamos trabajando. Y en este caso eran 5 personas que habían participado de ese proceso, tocó cantar, y la idea era que juntas pudieran componer algo nuevo, ¿sí? Ahí yo decía, bueno, el desafío aquí no es que hayan ideas, porque sin duda iban a ser personas que estaban muy en esa jugada, ¿no? De estar creando, de estar componiendo, entonces de seguro no iban a faltar ideas, sino más bien cómo nos ponemos de acuerdo para llegar a una composición de todos juntos, ¿no? Yo me imaginaba que probablemente iba a haber mucho liderazgo de la mayoría de participantes, ¿sí? Entonces, pero bueno, lo que pude ver es que afortunadamente hubo una escucha impresionante, se dio un contexto muy favorable. No era un proceso específicamente de musicoterapia, pero sí lo podríamos enmarcar fácilmente en la música comunitaria. Sí, fue realmente como de querer proyectar algo con el sentido que ellos veían que era importante plasmar. Y el Museo de la Memoria hacía la invitación a hablar sobre sanaciones. Ese era el concepto. Que por lo que entendí, que por cómo se proponía, es que en varios contextos de Colombia, ¿sí? Con varias comunidades no se habla tanto como de reparación, sino que dicen es que en verdad no es que algo que se dañó, se rompió, simplemente va a volver a ser como era antes, igualito, como si nada pasara, ¿cierto? Sino que en verdad hay que hacer un proceso de sanar que puede ser aún más profundo. Entonces por eso se llamaba Sanaciones, Diálogos de la Memoria, toda esa iniciativa, que tenía muchas más experiencias. Y esta canción pues se titula La Sanación. De hecho el estribillo dice muchas veces la sanación, puede parecer muy obvio, pero realmente fue una propuesta de uno de los participantes que resonó, surgió una melodía. Fue impresionante de que luego del primer encuentro, esto se desarrolló en 5 encuentros, o sea fue un proceso así súper concreto, pero muy profundo a la vez. Y cada quien grabó unas notas de voz, unas ideas que tenía, y yo tratando de estar en esa mirada de productor musical, que era un poco mi rol allí, pero también con esta mirada que ofrece la musicoterapia, decir, ¿cómo hago que se puedan encontrar? Entonces yo haciendo ahí un poco un collage de las ideas, decir, uy, pero podrían conectarse así, así, les paso una propuesta y los veo luego muy conmovidos de decir, wow, nos encontramos, ¿sí? Un proceso un poco inusual en eso. Es decir, que ya habían unos audios que se empezaron a juntar, ¿no? Porque por lo general la creación se da ya en la presencia, ¿no? Así como estamos ahora y vamos consolidando ideas. Eso fue lo que siguió ya luego un poco más. Y empezaron a acordar, verificamos que con la letra completa que salió todos estuvieran de alguna manera de acuerdo, que no hubiera ninguna disonancia, que le dijeran, no, en verdad no conecto con esto, no me hace sentido. Entonces generó también mucha, me atrevo a decir, en ese corto tiempo, mucha hermandad en este grupo de personas, incluyéndome, porque también me asumo como alguien que estaba dentro del proceso también, no solo es externo, apoyaba la realización de esto, pero de alguna manera era también un par. Y les voy a compartir esta canción llamada La Sanación. Les voy a compartir el texto en pantalla y dejar el audio, pues si alguien lo desea ir leyendo, pero también les invito a que si alguien quisiera escucharla de una manera muy reflexiva, si prefiere, no sé, apagar la cámara un momento, estar ojos cerrados, dedicarse a escuchar, creo que aquí hay un mensaje importante. Como cada quien desee abordarlo y escucharlo. Entonces aquí va La Sanación. Y simplemente agrego que varios de los participantes eran de la zona Caribe de Colombia. Había un rapero que se identificaba así, o sea, principalmente del rap, no tanto de cantar, sino el rapear directamente. Otro mucho más del contexto del reggae, pero también que le gustaba rapear.
otro señor muy dedicado a la cumbia y al vallenato, otro señor dedicado totalmente al vallenato, y otra señora un poquito más de la zona del Pacífico, como el son chocuano, pero que también tenía algunos nexos con el Caribe. Entonces esta fusión de ideas y de estilos y sonoridades, pues aquí aparece. Bien, creo que ahí están viendo la letra y ya pongo el audio. Aquí va, esta es un poquito más larguita, dura unos 5 minutos. La sanación. Somos hijos de la tierra, donde el viento llegó un día cargado de altanería, declarándonos la guerra, y aprendimos a luchar, cultivando la esperanza, y al germinar la confianza empezamos a sanar. Reverdecido el respeto, florece la dignidad, sana la tierra y el cuerpo, y el alma empieza a cantar. La sanación, 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 la sanación. Ya muchas comunidades trabajan por ir sanando, y hay otras que la violencia les deja atadas las manos. 1448, ley que sirve de aliciente para sanar las heridas que tiene toda esta gente. Reverdecido el respeto, florece la dignidad, sana la tierra y el cuerpo, y el alma empieza a cantar. La sanación, 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 la sanación. Sanar no es olvidar usando el tiempo de aliado, es perdonar y que el recuerdo no nos siga dañando. Solo así el dolor será enseñanza y legado, y le daremos al pasado un nuevo significado. Si en algún momento un acto violento te hirió y la venganza fue el mejor medicamento, sembrarte solo un karma en la balanza del tiempo, porque las heridas no se curan con resentimiento. Seca tus lágrimas con amor y desea lo mejor a todo el que te falló. Pagando bien por mal se restaura el corazón. Cada cambio es la esperanza de sanar una nación. Reverdecido el respeto, florece la dignidad, sana la tierra y el cuerpo, y el alma empieza a cantar. Huepa, 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 y el alma empieza a cantar. Huepa, 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 y el alma empieza a cantar. Pero mi gente no ha perdido la esperanza, pero mi gente no ha perdido la ilusión, y trabajamos para que pueda cambiar, porque mi fe tengo puesta en la confianza, y aquel que está con Dios nunca le va mal. Ya no queremos vivir tan preocupados, que no tardemos en hallar la solución. Le pido al mundo y a todos los amigos que nos amemos y que nos demos el perdón. La sanación, la sanación, la sanación. Yo cultivo la esperanza, la sanación, y la riego con amor. La sanación, como indio Malibú, la sanación. Lucho con corazón, la sanación. Nadie apaga la gran llama, no hay quien me detenga. Como el mar que ruge hasta el fondo de la selva. Cuando parará la guerra, cuando la masacre, apoyo a los estudiantes y todos los colectivos. ¿De qué sirven los activos
Bueno, en este proceso, claro, estaba nuestro desafío, sí, de trabajar así de manera remota, como les decía, producir lo que pudiéramos grabar. Ahí pudimos gestionar para que cada quien pudiera acceder a su grabación de sus voces, algunos instrumentos. Y pues ya, em, por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico pues mucho a ese ámbito también de la producción musical, además junto a la composición. Y claro, a veces es una cosa que tiene un componente técnico, ¿cierto? Ver que las cosas se organicen, suenen, la mezcla, la ecualización, etcétera. Pero realmente creo que es algo que también puede estar muy al servicio, ¿sí? Por si hay alguien aquí que de pronto se dedica a esa producción musical, ¿no? Sin duda es algo que también está al servicio de lo que se quiere decir, de cómo se puede plasmar, de cómo las personas pueden sentir, uy, lo que hemos logrado juntos, juntas, para transmitirlo y que pueda hacer visibilizar, ¿no? Porque esta canción contiene varios aspectos que son en algunos esperanzadores, pero también hay otros que son de denuncia. Eh, por ejemplo, acá doña Carmen, una de las personas que ha vivido hechos victimizantes y muchas personas de su familia, y para ella era muy importante que la canción dijera el número y el nombre de la ley, ¿cierto? La ley de víctimas y restitución de tierras. Entonces es como podíamos congeniar, encontrar esas ideas y la diversidad de estilos además que aparecen en la canción, ¿no? Y ahí hay cosas ya incluso formales, ¿no? De, digamos, teoría musical o arreglos que sirven, ¿no? Para el discurso sensible, por así decirlo, ¿no? Muchas veces la forma de las canciones nos dice mucho de una narrativa, de los sucesos, cómo van ocurriendo. Entonces muchas veces es tan importante la forma, cómo se articulan, si hay un contraste entre las estrofas y el estribillo. Aquí, por ejemplo, el estribillo es súper simple, ¿no? O sea, es la palabra la sanación y es más bien cómo evocar esa energía allí en la sonoridad. Pero es que justamente las estrofas tienen bastante texto y bastante que decir también ya mucho más narrativamente, ¿no? Eso es algo que suele ser frecuente, ¿no? Que los estribillos son un poco más, perdón, las estrofas son tanto más narrativas y los estribillos un poco más como la moraleja o el refrán. Justamente en portugués se le dice al estribillo como refrán, ¿no? Por ejemplo, acá la teníamos la versión en portugués. Eso por un lado, y buscábamos con la canción que fuera transformándose un poco para ir avanzando emotivamente, ¿no? En un viaje, ¿no? Que nos invitara a que se completara de alguna manera, integrando las ideas, que estuviera el momento para el chico del rap, que era importante, para el otro chico un poco más reggae, que ahí estuvo presente, y así cada uno con sus ideas. Bien. Por ahí hay otros ejemplos más, pero yo creo que este me parece bien significativo de eso. Y claro, en terapia, ya directamente hablando, aunque como digo, no era un contexto netamente terapéutico, ¿no? Sino un poco más de música comunitaria y en este contexto del Museo de la Memoria. Pero la verdad no se aleja mucho, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, hay varias áreas de práctica, ¿no? Están los contextos clínicos, ¿cierto? Como decía, hay contextos que pueden ser en el ámbito de la educación, y otros comunitarios. Y muchas veces quizás hemos visto que los contextos comunitarios es como que ese rol del terapeuta a veces se puede tener otras características también, ¿no? A veces necesitamos también ser parte, entrar muy en el fondo de la comunidad también para poder acompañar desde adentro. Y bueno, hay diversidad de procesos, enfoques, ¿no? Pero es algo que vemos mucho en el contexto de Colombia. Por ejemplo, algunos, por ahí con otro colega de musicoterapia, estuvimos trabajando con el Ministerio de Cultura, ya en una dimensión que como musicoterapeutas no solo poder aportar en el momento mismo de hacer terapia y estar en la sesión, sino cómo podemos acompañar también planes que se pueden aplicar a nivel nacional. Por ejemplo, estuvimos ayudando a diseñar unos lineamientos de creación musical y atención psicosocial comunitaria, que eso quiere decir como una estrategia que desde el Ministerio de Cultura va para diferentes docentes de música en todo el territorio que lo quieran aplicar, especialmente en las zonas rurales donde pueden haber tanto víctimas del conflicto armado como otro tipo de vulnerabilidades, y cómo se puede fomentar en esa pedagogía musical el crear juntos, es que ese sea un lugar para el vínculo, para la convivencia, porque está dentro del Plan Nacional de Música para la Convivencia, y creo que ese es otro rol que los que nos dedicamos a la musicoterapia pues podemos aportar también. Entonces, pues la idea de estos ejemplos un poco es
Es decir, en el campo de la musicoterapia hemos tratado, o se intenta, ¿no?, profundizar mucho en cómo las experiencias musicales pueden aportar en el bienestar, en la salud y en los diferentes procesos que podríamos considerar como de orden terapéutico. Pero eso no quita que las experiencias musicales pues no le pertenecen exclusivamente a la musicoterapia, ¿cierto? Sino que es algo muy humano, que está a la mano, que podemos aplicar. Lo importante es que ojalá pues con el mayor criterio y conciencia de por qué hacemos lo que hacemos, ya sea en el ámbito de la pedagogía musical, ya sea que de pronto hay profesionales de otros ámbitos terapéuticos, psicólogos, que utilizan herramientas o estrategias de las artes porque ven la pertinencia que pueden tener y lo aplican en la medida de lo que consideran, de lo que conocen, de lo que saben que pues está compatible, digamos, con su abordaje, y eso está muy bien, ¿sí? Entonces la idea es que aquí cada quien, según el interés que tenga de por qué accede a esta charla, vea si algo de lo que hemos compartido, hablado, pues puede ser significativo o puede surgir alguna idea, o así sea para la vida personal, decir, bueno, vieron estos niños recién aprendiendo que pudieron componer juntos. Obviamente uno ayuda a que eso se facilite, pero que la creatividad está ahí. Es como solo darle espacio, dejar que ocurra, como dice por ahí un amigo, que la inspiración no se encuentre trabajando. Porque no es solo que necesito inspirarme la montaña, aunque es maravilloso, para que recién lleguen las ideas. Si uno se da un espacio para la creatividad, va a ocurrir, o es muy probable que ocurra, ¿sí? Es también generar un hábito y que cada quien, ya sea que sean músicos, músicas, estén dedicados a esto o simplemente les llame la atención, que nos demos en lo posible espacios para la creatividad, que de seguro nos aporta pues en nuestro bienestar en general. Quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario de esto que he compartido hasta aquí, o alguna apreciación que alguien considere importante. A ver aquí unos comentarios. Bueno, muchas gracias por sus comentarios tan positivos que veo por ahí. No sé, genial escuchar por ahí a alguien, sí, ahí. No sé, o alguien si me pudiera comentar algo de esto, cree que lo Hola puede Nico, ¿cómo aplicar o incluir. estás? Hola, Fede. ¿Cómo andás, Nico, querido? Ahora voy a prender la cámara. Anda un poco mal mi internet, no sé si escuchas bien. Se entrecorta un Pero poco, bueno, quería pero doble. decirte que me encantaron los trabajos que hiciste como proceso social, ¿no? Tanto con estas personas, ¿no? Ah, sigue Fede, creo. Ahí te lograba escuchar. Si quieres, Ahí Federico, se fue. intenta Ya no un los momento más escucho. con el audio, o si quieres dejar ahí algo escrito en el chat también puede ser, si es mejor. Ujú. Entonces acá nos dice Federico Patricia su también quiere consideración decir. que es valioso. Listo, ya miramos si de pronto aparece algo más y le preguntamos aquí a Patricia. Sí, bueno, hola Nico y bueno, el equipo de Sono desde Chile, aquí los saludo con mucho cariño. Me encanta todo lo que hacen y bueno, también muy valioso lo que has compartido, Nico, muy emocionante tu trabajo, muy importante. Y me gustó cómo nos mostraste no solamente en el ámbito más clínico, en la rehabilitación con los niños, en el lenguaje, sino también en el área más como de didáctica, pedagógica, de educación musical y también lo psicosocial y comunitario. Muy emocionante la composición realizada, esta última canción realizada de reparación o sanación. Muy valioso y muy útil todo tu trabajo con canciones y composición para el trabajo musicoterapéutico que hacemos. Lo encuentro un recurso súper valioso y muy estético y hermoso el resultado también que lograste en los distintos casos. Así que te felicito. Muy, muy hermoso tu trabajo y cómo unís ¿no? tu expertise como compositor musical, que es maravilloso, y con la musicoterapia. Yo siento que ahí haces una integración muy, muy linda y muy valiosa. Así que gracias por compartir todo esto. Me encantó. Muchas gracias, Patricia, y
y pues bueno, destaco mucho de lo que dice de esa unión, ¿no? Entre áreas, porque claramente sí, dentro de musicoterapia pues tenemos todas las estrategias que nos podamos imaginar con la música, la composición está allí también, pero también me atrevería a decir, o sea, ya el ámbito musical de la composición, por ejemplo, nos puede aportar para la musicoterapia y lo que trabajamos y abordamos en musicoterapia, las ideas y reflexiones nos pueden abordar incluso para el ámbito netamente de la composición también, o sea, son como no se alimentan, ¿no? Se pueden alimentar mutuamente y comparto ya algo muy personal, digamos, cuando terminé mis primeros estudios y estaba un poco más dedicado a la composición, sobre todo de bandas sonoras, que es algo que me apasiona y sigo desarrollando y es como de mis trabajos importantes de esta época también. Y claro, por ahí había alrededor como cuestionamiento, decía que yo por qué iba a estudiar musicoterapia, si estaba tan como de esa línea de la composición de cine. Y yo decía, pero bueno, es que ese es un camino, cada quien tiene su propio camino, ¿no? Un poco, y me llamó la atención, me interesaba, desconocía mucho de la musicoterapia, tenía un libro muy interesante que es un libro de los referentes y me sirvió mucho para entrar. Y recuerdo que yo fui a musicoterapia un poco buscando profundizar en cosas que de pronto que ya venía abordando en composición y me encontré que quizás no era tanto lo que más iba a aprender allí, sino más otras cosas nuevas que no me había imaginado y que fueron profundamente nutritivas. Pero entonces, claro, he tratado de alguna manera de esto que uno trae de base, en mi caso que era más desde el ámbito de la composición, cómo puede aportar en nuestro hacer musicoterapéutico. Y así yo creo que pasa con muchos colegas que vienen de la medicina, del trabajo social y otros, cómo esto que uno también ya ha venido construyendo, pues ayuda a profundizar también en musicoterapia. Em, Hay un proyecto, por ejemplo, que es con la Orquesta Filarmónica de Medellín, donde pude participar en varias ocasiones con un grupo de jóvenes neurodiversos, ¿sí? Con arreglos y composiciones con ellos, donde había un equipo de musicoterapeutas ya trabajando directamente con ellos y mi rol ahí no era de musicoterapeuta, sino que más de hacer arreglos para la orquesta y los chicos, pero pensando mucho en las características, en lo que querían decir, en lo que también se les facilitara para poder abordarlo con comodidad y que fuera también estético para ellos y un agrado hacerlo, ¿cierto? Y esta fusión con la orquesta y que se integraran, entonces, pues bueno, muy atractivo poder participar de esos procesos y uno anclarse desde ahí. Por ejemplo, en clases de musicoterapia, que la Universidad Nacional, pues estuve activo como profesor también y con muchos estudiantes pudimos hacer estrategias por ejemplo, contar de alguna manera historias de vida en música, no en canciones necesariamente, sino mucho música instrumental, con estrategias no convencionales de notación, más desde el dibujo o la partitura gráfica, que a veces se le puede llamar, y cómo ahí podíamos trazar una narrativa y todo el grupo colaboraba para que se pudiera realizar ese sueño sonoro, por así decirlo, esa idea sonora que cada uno tenía. Entonces, si bien iba como mucho a la historia individual de cada uno, también ayuda a fortalecer esa comunidad de estudiantes, me atrevo a decir, porque era como compartir ese espacio propio de alguna manera y llevarlo a cabo, pues materializarlo en música también. Eh, Creo que son valiosos esos procesos, así que yo digo como compositor, pues me gusta mucho componer en cosas ya súper puntuales, bandas sonoras, pero me disfruto mucho y es muy especial componer juntos, ¿sí? Entonces algo a lo que invito mucho a que lo tengamos ahí como posibilidad. Bueno, muchas gracias pues todos por estar aquí atentos, participar. De pronto le doy un momentito la palabra, no sé, a Luz María, porque hacemos esta charla por, bueno, compartir, o sea, ya hasta este punto es el compartir pues de lo que les he expuesto, pero también hay otro punto, digamos, que ya tiene que ver con el curso que va a haber, por si hay alguna persona que le genere algún interés. Pero Isabela esperamos. alzó la mano. Sí, claro que Isabela. sí. Sí. Sí, hola, ¿cómo Hola estás? Isabela. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta de pronto un poquito más ligada a ti como compositor, porque tengo esa duda, esa misma duda como yo estudio música, pero interpretación y llevo muchos años estudiando interpretación, pero pues jazz, entonces como que es otra cosa y me llama mucho la atención la musicoterapia, pero entonces está como esa vaina
no, o sea, como que no sé, como entiendo cómo unir las dos cosas, pero como que siento que he estudiado mucho para eso, ¿no? Como para ser intérprete y entonces pues el nivel como ya práctico es distinto y todo. Entonces como que me hace susto de, llevo X años de universidad estudiando interpretación y luego al estudiar musicoterapia me da sí, como esa vaina de que entonces todo lo de interpretación que ya es un poquito más estilístico y esto, pues pueda como bajar un poco, ¿no? Entonces como que tengo también esa dualidad de quiero, pues obviamente ser intérprete, pero también me gusta la musicoterapia. Entonces sí, sí he estado últimamente con ese dilema, entonces pues me gustaría también, porque dijiste que un libro te ayudó mucho como a ver, bueno, como por dónde más o menos me voy y eso, entonces era más como esa pregunta. Claro, Isabela, pues de lo que dices, pues primero que todo, claro, qué importante la formación, ¿no? O sea, que uno decir, me quiero dedicar a la musicoterapia, claro, estudiar musicoterapia en un programa, pues ojalá oficial, por ejemplo, acá está la maestría de la Universidad Nacional, pero hay muchos más espacios, contextos en otros países, en Chile también hay formación, en Argentina hay formación de pregrado, en Brasil también, y en otros lugares, ¿sí? Y en ese sentido, pues yo creo que no sé, pues hay una cosa que ya es muy sensible, que es muy particular de cada quien vocacionalmente, ¿no? ¿Cuál es ese llamado, esa chispa o ese inquietud, interés que sea genuino, ojalá, ¿cierto? Y nos pasa muchas veces, no sé, que quizás puede pasar como en cualquier profesión, que uno tiene una imagen, una idea más o menos de lo que puede ser, pero ya cuando entra a estudiar es donde realmente se da cuenta, pues, de qué se trata esto, ¿no? Un poco más en profundidad, ¿no? En mi caso ya personal, pues sí resonó mucho, o sea, sí empecé a estudiar musicoterapia y dije, sí, o sea, sí me quiero dedicar a esto. Y sí me quiero seguir dedicando a las bandas sonoras toda la vida, o sea, no, creo que no lo quita y lo que decía recién, muchas veces se puede nutrir si uno está en esa dinámica y quiere que también se nutra, ¿no? O sea, es como también una parte de decidir, pues yo sigo, no sé, decidí, por ejemplo, ahora laboralmente decir, listo, yo sé que tengo unos espacios y que estoy en proceso de musicoterapia, pero sé que también necesito otros días de la semana o tiempo en el que estoy dedicado pues a la composición o a otros proyectos, porque ese es mi camino, ¿sí? Que está y pues, como digo, se pueden nutrir, ¿sí? Entonces, en ese caso, Isabela, pues yo creo que el camino de la interpretación también es maravilloso. Y si uno dice, es que este es mi camino y esto es lo que más quiero dedicar mi tiempo y mi existir, pues es totalmente válido y está muy bien. Pero si tú dices, uy, vocacionalmente siento que en verdad que, wow, me llama la musicoterapia, pues bienvenida y espero que lo puedas hacer. Y que a la vez eso no signifique necesariamente un dejar de lado, obviamente. Si uno está estudiando algo nuevo, pues necesita invertir la energía, dedicar tiempo, claro, y en el trabajo práctico también, pero siempre se pueden equilibrar, compensar y como digo, y por ejemplo, cuando uno ha tenido una formación ya musical específica y en verdad estudia el contexto de musicoterapia y quiere abordarlo pues en profundidad, ayuda también uno poder decir, bueno, ¿cómo integro esto que sé musicalmente a que facilite, ¿no? En estos procesos terapéuticos? Porque a veces corremos el riesgo de ponernos un poco intelectuales a veces en el buen sentido, a veces no tanto, de como pretender que todo debe sonar súper estético siempre y todo, y a veces no es lo fundamental en los procesos terapéuticos. En algunos casos sí, en algunos casos no. Va a depender de cada situación, pero también nos puede aportar mucho, ¿sí? Ya cuando vamos hilando, decir, bueno, pero esto que tengo como conocimiento musical neto, ya cómo se profundiza, por ejemplo, no solo en composición, sino cuando tenemos experiencias de improvisación con otros, poder encontrarnos musicalmente con otros, así como los niños, digamos, que estaban expresando una exploración mayor, como personas que de pronto no han tenido experiencia tocando instrumentos antes, pero en musicoterapia se facilitan ciertos instrumentos para improvisar, para tocar juntos, y cómo como terapeutas acompañamos y creamos con el otro. Y ahí el conocimiento musical nos puede ayudar muchísimo y puede ser muy apropiado. Y por ejemplo, lo que dices del contexto del jazz, también, así como cuando uno siente está improvisando en un grupo de músicos y se siente acompañado, sostenido, o que uno está acompañando al que está haciendo su solo. En musicoterapia podemos vivir eso también en el contexto de una sesión con otro, acompañando, facilitando que brote, ¿no? Esa expresión, esa musicalidad. Entonces, bueno, sé que he hablado mucho, pero
en conclusión es eso, o sea, si hay un interés vocacional o si no está tan claro y hay dudas, pues aquí toda la invitación a preguntar, ahí pues puede estar mi contacto o también con Sono y se puede pues decir, bueno, me interesa saber más. De alguna manera, pues no solo este curso, sino otros también que da Sono de introducción a la musicoterapia o cosas de este tipo, pues pueden ser apropiados a veces uno decir, tengo este interés, no entiendo también todavía de qué se trata, pero me ayuda a mostrar un panorama y digo, bueno, creo que sí va por ahí. Entonces, esa también es otra que puede servir. Gracias, Nicolás. Nico, de pronto sí me gustaría que nos explicaras un poco en relación al curso, cuáles son las temáticas que tú De tocas, acuerdo. un poquito cómo fue el proceso del anterior curso, en lo que trabajaste con los anteriores compañeros. Perfecto. Listo. Ahí se nos estaba despidiendo Patricia. Bueno, habrá que dejarle luego un mensajito. Entonces, a ver, voy a buscar aquí rápidamente. Listo, les voy a compartir pantalla un poco con los contenidos del curso, que eso está ahí en la página, y hago una explicación breve de esta parte que voy a aprender, como para quienes estén... algo que de pronto adelantamos un poquito en esta charla, ¿no? Como cuál es el panorama de la composición musical en ámbitos artísticos, pedagógicos, sociales y terapéuticos, ¿sí? Como tener un panorama de que la composición es algo que está presente en muchos contextos. ¿Me confirma Luz María si están viendo esta pantalla? Sí, aunque hay una raya gris, yo veo una raya gris, pero ¿Ahí ahora? los demás, eso, sí. Ahí, listo, era la barra de Zoom. Perfecto. Entonces sí, como que tengamos una claridad quizás de cómo está ese panorama, ¿no? Como cuando digo ámbitos artísticos, sí, composición está en todo el mundo, en muchos procesos, en muchos contextos culturales, en la industria musical, etcétera. Y prácticamente toda la música que conocemos, que recordamos, o sea, como canciones, por ejemplo, han sido compuestas por alguien, ¿no? O sea, es algo que está inherente y llama la atención muchas veces que en los procesos formativos casi que cuando se estudia composición se hace más ese trabajo creativo, pero en otros espacios no demasiado, o bueno, en improvisación en jazz sin duda también, pero bueno, puede ser algo que más nos puede invadir, inundar, ¿no? La creación podría estar aún más presente en los procesos musicales en general. Va a ser importante en este curso pues reflexionar sobre estas preguntas, ¿no? ¿Para qué compongo o componemos? ¿Es algo simplemente por hacerlo, por disfrute, que es válido? Porque me lo piden ya que estoy estudiando composición o porque en verdad tengo unos propósitos y unos fines y unas metas, unos objetivos que puedo pretender que esa composición pueda abordar y podemos trazarnos rutas, ¿no? Entendiendo primero para qué componemos y hay muchos motivos para los que podemos componer, solos o en conjunto. Y también un poco por dónde empezamos, ¿no? Cuando ya tenemos claro ese para qué, ¿cuál sería ese primer paso? Entonces ahí podríamos revisar diferentes estrategias, técnicas, digamos, que facilitan entrar en ese proceso creativo, ya sea cuando hay que entrar un poco más desde el texto, o directamente del sonido, o directamente cantando, o improvisando. Entonces, ¿cómo se articulan estos elementos? Pues para que se facilite o tengamos diferentes panoramas para que fluyamos en ese proceso, ¿no? de estar creativos. Y esto pues es prácticamente lo que acabo de decir, ¿cierto? Estrategias de composición que pueden ser recurrentes en musicoterapia y cómo se pueden aplicar también en otros campos, ¿no? Como decía, en el campo de la educación u otros profesionales de otros ámbitos terapéuticos que consideren que las experiencias musicales pueden tener alguna cabida también, ¿sí? La idea es hacer durante el curso, ¿sí? Un proceso de una canción personal, así que cada quien pueda trabajar algunas ideas, irlas desarrollando y profundizar en esa canción propia. Que también hayan algunas experiencias ya de creación grupal, ¿no? Con el grupo de compañeras y compañeros que se cree. Y ya unos temas mucho más específicos tienen que ver con recursos musicales para crear. Por ejemplo, bueno, estrategias que van a ser importantes relacionadas con la improvisación con la voz. Entender un poco cómo la armonía puede ser un elemento facilitador en la composición. Y ahí estableceremos algunas relaciones aunque no se puede generalizar toda la música, porque tenemos experiencias subjetivas también, hay cosas que son compartidas, entonces podemos ver la armonía, cómo nos puede conducir de pronto evocando o intentando evocar ciertas
atmósferas, estados, cualidades emotivas y otros. Esta relación entre palabra y sonido, ¿no?, que es tan importante en la canción, se abordará un poco la experiencia con la que empezamos hoy, la palabra en el sonido, ¿no? Había como un fondo, había una textura, había un par de acordes muy sencillos con los que yo acompañé, nada del otro mundo. Quienes están dedicados a las músicas dirán un primero y un cuarto, así mayores, súper consonante. Pero entonces, ¿cómo pudo ser un facilitador para que apareciera ahí una palabra, luego una frase, ¿sí?, dentro del sonido, que aparezca el texto, como una de las posibilidades? ¿Cómo podemos construir pues ya directamente melodías, organizarlas, definir, ¿cierto? ¿Cómo son estos roles entre estrofa y estribillo? ¿Cuándo hay contrastes? ¿De qué formas podemos generar contrastes? Que pueden haber varios elementos, no solo en la melodía, no solo en lo rítmico, sino otras más que podemos revisar. Algo de lo que hablaba ahora, la importancia de la forma, ¿no? Cómo la estructura de las canciones pueden ser también una narrativa y una forma de construir un viaje, ¿no?, dentro de la canción. Entonces la idea también es abordarlo. Otro aspecto que es cómo el género musical y el estilo de música puede tener algún aporte cultural, sin duda, pero también simbólico, dependiendo de cada caso, y aspectos emotivos que podríamos asociar con estos estilos. Y por último, pues tratar de abordar la relación que hay entre los componentes de la música, ¿sí?, los diferentes, ¿cierto?, como cualidades de la música o elementos de la música, como la dinámica, como el tempo, ¿cierto?, como la armonía, como la melodía, como la presencia o ausencia de pulso, por ejemplo, u otros, el timbre, ¿cierto?, o las diferentes familias de instrumentos, cómo podrían tener alguna relación con las experiencias emocionales, ¿sí? En musicoterapia quizá no hablamos mucho de que hay una receta, que esta música específicamente es para esto de una manera tan exacta, pero sí podemos establecer algunas relaciones entre cómo nuestra experiencia emocional, cómo vivimos nuestra emocionalidad y cómo eso se puede parecer un poco más a ciertas músicas que a otras, o a ciertas características musicales. Y la idea es que al final del curso, pues podamos haber vivenciado, ¿no?, y tener quizás más claridad de cómo la composición musical, además de poder ser un producto, es también un proceso, ¿sí?, que puede ser muy significativo y que ojalá pues que estas composiciones que salgan, estos productos, y quienes lo deseen, pues puedan ser visibilizados ante otros, puedan ser compartidos, y bueno, ahí ya las decisiones que se tomen en ese grupo de trabajo. Eso es en general como el contenido del curso, que estará dado en 8 módulos, ¿sí?, de trabajo. Sí, cada módulo es de 2 horas y media, todos los viernes. Vamos a empezar el 24 de septiembre, ¿sí? Todos los viernes de 6 p.m. a 8:30 p.m., hora Colombia, ¿sí? Entonces, pues el valor del curso es de 650.000 pesos colombianos, y tenemos facilidad de pago en 2 cuotas para los que están interesados. ¿Listo? Entonces, bueno, acá voy a compartirles en el chat el enlace de la página. Si no lo han visto, igual yo también lo compartiré pues a través de las redes y a través del WhatsApp, ya que tengo el contacto de todos ustedes. Entonces, pues los que estén interesados, pues muy bienvenidos también. Yo les estaré comunicando y también les volveré a compartir esta grabación. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen otra pregunta. O ya podemos terminar, pues 1 hora y media de charla. Igual también pues nos pueden contactar en las redes sociales de Sono, en Instagram como Sono Musicoterapia, o por Facebook Sono Centro de Musicoterapia. También nos pueden escribir al correo. Acá una Isabela estaba preguntando. Sí, ya le Sí, aquí le dejo escribiste. a Isabela, que había preguntado por libros. Sobre Pues ahí les libros, dejo sí. recomendados un par que se pueden conseguir. Que está la versión en español, uno llamado Guía Completa de Musicoterapia, otro también llamado Musicoterapia, Métodos y Prácticas, que son
poco fundamentales cuando estudiamos musicoterapia, pues las bases. aparecen, pero nos pueden dar un panorama amplio, súper recomendado. Y bueno, por último voy a dejar acá como el correo también. Ya saben que de acá con Sono pueden pues consultar varias cosas más directamente. Ujú. Pero también les comparto mi correo simplemente por si hubiera ya alguna otra consulta de este ámbito, pues ya muy puntual. Eso. Listo. Pues si no hay más preguntas, entonces, bueno, muchas gracias a Bueno, todos por un tomarse el abrazo tiempo. grande, muchas gracias por su asistencia, participación y bueno, a crear en sus espacios, queda esa invitación. Sí. ¿Listo? Ojalá nos acompañen y bueno, nos veremos en otros espacios. Gracias. Gracias. Listo. Buenas Gracias. noches. Chao, Adelaida. Gracias, Buenas noches. chao. Muchas Chao, gracias. Federico.